a lo mejor no hay onda P, hay solo espiga. ¿Ah? Ah, ok. En otros casos puede haber onda P, pero con una frecuencia muy baja. O sea, la espiga reemplaza la activación del ventrículo por la onda P. Ya. Ok. Esto depende de si hay bloqueo o no. Previo, ¿no? Exacto. Gracias, doctor. Bueno, vamos a ir empezando. Vamos a hablar de síncope. Es una clase, es un lindo tema, es un poquito largo, pero es un lindo tema. Eh, para entender lo que es el síncope, primero tenemos que entender cómo se produce nuestro estado de conciencia. Nuestro estado de conciencia se produce por el sistema activador reticular ascendente, que está localizado en el tronco encefálico. Sería el equivalente de cuando vos prendés la computadora. Ahora bien, para vos pensar, además de prender la computadora, tenés que bajar un programa, el Windows. El programa te lo da la corteza cerebral. O sea, cuando nosotros pensamos en un determinado contenido, yo acá les estoy dando clase a ustedes porque tengo la computadora prendida, tengo el SARA encendido y bajo el programa clase de medicina interna al SARA y entonces doy la clase sobre 5. Esto es muy importante porque cuando hay un síncope, lo que se produce es un hipoflujo sanguíneo que afecta al sistema activador reticular ascendente. Y ese hipoflujo produce que se apague la computadora. Paciente con síncope se apaga. ¿Mm? ¿Y qué le pasa cuando se apaga? Bueno, tiene una pérdida brusca y transitoria del conocimiento, con pérdida del tono postural y el paciente cae al piso. Se mantiene en esa situación durante algunos minutos y luego de unos minutos el SARA se prende de nuevo. El paciente recupera el sensorio y no tiene ninguna secuela neurológica. A veces, cuando el paciente está en síncope, puede tener movimientos tónico-clónicos parecidos a las convulsiones, pero no se ve esto en todos los casos, se ve en pocos casos. No, así que la falta o la presencia de las convulsiones tónico-clónicas no descarta que no sea un síncope. ¿Y cuál es la diferencia con la lipotimia? La Doctor, lipotimia es... una consulta. ¿En el Sí, síncope hay hipo o hiperflujo? Porque se me había cortado en internet. hipoflujo. Gracias. Hipoflujo. En la lipotimia hay también una pérdida brusca y transitoria de la conciencia, pero solamente dura pocos segundos. Entonces, como dura pocos segundos, muchas veces el paciente no cae al piso. Es como que alcanza a agarrarse de alguna persona o de algún objeto y entonces evita desplomarse en el piso. Eh, ¿Por qué se produce ese hipoflujo? Bueno, el hipoflujo del SARA se puede producir porque hay una inestabilidad del tono vascular por una disminución de la resistencia vascular periférica o porque hay una disminución del retorno venoso o porque hay arritmias o hay una reducción crítica del gasto cardíaco o porque hay una disminución generalizada de la perfusión del sistema nervioso.
Los pacientes mayores de 65 años tienen una incidencia de síncope de un 6%. Y se calcula que más o menos el 23% de la población a lo largo de su vida presenta algún episodio de síncope. En el síncope, en un cuarto de los casos, no se puede precisar la causa del síncope. 25% de los síncopes no se puede precisar la causa. El síncope a veces está precedido por un cuadro presincopal, que es un cuadro de debilidad generalizada y sensación de pérdida inminente del estado de conciencia. El problema del síncope es que cuando te agarra el síncope, vos te caes al piso y te podés, depende de la situación en la que vos estés, puedes hacer una fractura de cadera, se te puede fracturar un brazo, se te puede fracturar la cabeza, hacer un gran traumatismo de cráneo, puedes hacer un hematoma subdural y si estás manejando cuando te agarra el síncope, podés tener un accidente. El síncope que tiene peor pronóstico y el que más nos importa develar, y la causa de por qué síncope lo estudiamos en cardiología, es el síncope por arritmia ventricular. Porque ese síncope que aparece por una arritmia ventricular, esas arritmias pueden repetirse en el tiempo y en algún momento puede matar al paciente de muerte súbita. Tenemos un cuadrito con las causas de síncope, las causas comunes y las causas raras. Las causas comunes tenemos el síncope vasovagal o neurogénico, que representa el 20% de los casos. Causas psiquiátricas que terminan provocando síncope, un 20%. El síncope de causa cardíaca, un 20%. La hemorragia digestiva como causa de síncope. La hipoglucemia. Los síncopes de causa neurológica, 10%. La hipotensión ortostática, 8%. Y medicamentos, 3%. Y después tenemos causas raras de síncope. Ahí tenemos la presencia de un mixoma de la aurícula, o sea, un tumor de la aurícula, el síndrome de robo de la subclavia, por migraña severa, el síndrome del seno carotidio, la neuralgia del trigémino del glosofaringio y la mastocitosis sistémica. ¿Qué tipo de medicamentos? Ahora vamos a ir a eso. Deme un minutito. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial del síncope? Hay tres diagnósticos diferenciales. El primer diagnóstico diferencial es la crisis epiléptica. El paciente que tiene una crisis epiléptica suele tener un aura antes del ataque, como una percepción. Muchas veces el aura puede ser olfatorio, sienten como un olor a quemado. Cuando tiene el ataque cae al piso, pero durante el ataque pierde el control de los esfínteres, larga espuma por la boca, es común que se muerda la lengua y tiene movimientos tónico-clónicos. Y lo más importante es que cuando el paciente se despierta muy cansado y queda confuso, desorientado durante algunos minutos a algunas horas. En cambio, en el síncope la recuperación es total y rápida. Si usted piensa que lo que tiene el paciente son convulsiones, por supuesto le va a pedir un electroencefalograma
En general se hace el electroencefalograma con deprivación del sueño y con hiperventilación, porque eso incrementa la probabilidad de registrar las ondas cerebrales anormales de la epilepsia. El accidente isquémico transitorio son pacientes que tienen un episodio de paresia, de eplejía o de afasia que dura algunos minutos a menos de 24 horas y luego se recupera. Y después tenemos el síncope histérico por ataque de angustia, es por un episodio psíquico desencadenante. Acá en general hay algunas cosas interesantes. Primero, no hay pérdida de control de esfínteres. Segundo, el paciente nunca se cae al piso, siempre se cae arriba de una cama, arriba de un sillón, y la crisis solamente ocurre adelante de testigos, nunca le agarra estando solo. Por supuesto, si usted piensa que el síncope que tiene el paciente es desencadenado por una causa psiquiátrica, usted le va a pedir al paciente una evaluación psiquiátrica o psicológica. El elemento más importante para el diagnóstico del síncope es el interrogatorio al paciente y al familiar. Ese es el elemento más importante. Por supuesto, hay que recabar todo antecedente de trastorno cardiológico previo que pueda tener el paciente, tanto de valvulopatías como de arritmias, como de soplos, como de infartos. También es importante si hay antecedentes familiares de muerte súbita. Usted le tiene que preguntar al paciente, ¿qué estaba haciendo cuando empezó el síncope? ¿En qué posición estaba usted? ¿Estaba parado, acostado, sentado? ¿Hubo algún desencadenante del síncope? ¿Hubo algún síntoma acompañante? Por ejemplo, cefalea, angor, disnea, vómitos, melena. ¿Cuánto duró la pérdida de conciencia? ¿Y qué ocurrió cuando el paciente se despertó? Hay síncopes que ocurren en un ataque de tos, durante la micción, al defecar o al comer. En general son síncopes de causa vagal. También son comunes los síncopes vagales que ocurren en los velorios y en las grandes aglomeraciones. Estos síncopes suelen estar precedidos por palidez, sudoración, náuseas, taquipnea, zumbido de oídos, taquicardia, visión borrosa y cefalea. Si hay un síncope cuando el paciente se afeita o al girar el cuello y comprimirlo contra el borde de la camisa, eso es típico de la hipersensibilidad del seno carotídeo. Si el síncope ocurre al hacer un esfuerzo, como empujar un automóvil o empujar un mueble, eso es típico de la estenosis aórtica, de la miocardiopatía hipertrófica, pero puede ocurrir también en hipertensión pulmonar, emergencia hipertensiva, prolapso mitral, mixoma de la aurícula. Si el síncope aparece después de ejercitar el brazo izquierdo, puede ser un síndrome de robo de la subclavícula. Si el síncope es por un bloqueo AB completo, se produce el drop attack, el síndrome de Stock-Adams. El paciente cae al piso sobre sus rodillas. Puede haber síncope por hipotensión ortostática, esto es más común en los pacientes con diabetes, con Parkinson, con parkinsonismos. Puede que el paciente tenga angor, disnea o palpitaciones, y eso nos hace pensar más en un síncope relacionado con enfermedad coronaria
o valvulopatía aórtica, o miocardiopatía hipertrófica, o TEP, o disección de la aorta. A veces el paciente tiene síncope primero y luego tiene melena. O sea, es un síncope por hemorragia digestiva, pero empieza primero el síncope y después la hemorragia digestiva. También el síncope por hipoglucemia, que puede ser en diabéticos, por exceso de insulina, consumo de sulfonilureas y más raramente por la presencia de un insulinoma, un tumor que fabrica insulina. Si hay desmayos con bochorno, o sea, bochorno es tener toda la piel roja, y prurito, eso se ve en la mastocitosis sistémica. Hay muchos medicamentos que pueden producir síncope. Se ha descrito síncope con cocaína, marihuana y alcohol. Los antihipertensivos, por producir hipotensión, los beta bloqueantes, los nitratos, los diuréticos, los bloqueantes cálcicos, la hidralazina, los antidepresivos tricíclicos, los antidepresivos inhibidores de la monoaminoxidasa, los antipsicóticos, los antiarrítmicos porque tienen un efecto proarrítmico, el digital porque puede producir arritmia ventricular, la insulina por hipoglucemia, el sildenafil, o sea, el Viagra y sus derivados, por sus efectos vasodilatadores. Las drogas que prolongan el QT también pueden inducir síncope porque producen una arritmia ventricular tipo torsión de la punta. La fluoxetina puede producir bradicardia y síncope. En el examen físico usted le debe tomar la presión arterial en ambos brazos. Además le va a buscar si tiene hipotensión ortostática. Tacto rectal para descartar que tenga melena. Auscultación cardíaca, evaluación del pulso y de la frecuencia cardíaca. Si hay diferencias de pulso entre los miembros, puede ser una disección de la aorta. Tiene que palparle el pulso carotidio bilateral y se pone el estetoscopio para ver cómo es el flujo en ambas carótidas. Y se tiene que efectuar un examen neurológico exhaustivo. Entonces, este primer capítulo habla entonces de las generalidades del síncope. Ahora vamos a ir viendo cada síncope uno atrás del otro. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? No, ¿Todo bien? Bueno, perfecto. Entonces vamos ahora al síncope vasovagal, también llamado síncope neurogénico. Son pacientes que tienen una mala combinación. Son pacientes que presentan una falla brusca del control de su sistema autónomo. Y van a tener, por estimulación parasimpática, van a tener bradicardia. Y por inhibición simpática, vasodilatación arterial. Entonces se da la mala combinación de que tiene bradicardia, o sea, menor volumen minuto, con vasodilatación arterial, o sea, mayor cantidad de vasos que deben ser perfundidos. Y entonces eso provoca que caiga la presión, caiga el flujo cerebral y se produce por el hipoflujo del SARA, se produce el síncope. Acá tenemos que es muy importante qué estaba haciendo el paciente cuando tuvo el síncope. Tenemos el síncope por defecación. El síncope por defecación es que el paciente hace mucha fuerza para defecar porque es un paciente muy constipado y hace un síncope. Es un síncope vasovagal. En general no se golpean mucho.
porque como el tipo está sentado defecando, no cae desde que está parado, sino que se cae para los costados. Entonces, en general, no se golpean tanto. Después está el síncope tusígeno. Síncope tusígeno es que en un ataque de tos, te agarra un síncope. El síncope miccional es muy interesante. La historia siempre es la misma. Es un hombre, porque los hombres orinan parados. Entonces es un hombre que tomó mucha cerveza, mucho líquido, muchas veces con alcohol, y a las 2 de la mañana tiene mucha ganas de orinar y se levanta rápidamente de la cama, bruscamente de la cama, va al baño y orina bruscamente. Entre levantarse bruscamente y orinar bruscamente, hace un estímulo vasovagal y hace el 5. Y este sí se golpea feo porque está parado. ¿Qué le tiene que decir usted? No se levante bruscamente de la cama. Se tiene que primero sentar un ratito, dejar que la presión se equipare, recién a ir al baño, ¿no? Se ha descrito síncope por coito anal violento, en violaciones sobre todo. El síncope de causa emocional. Bueno, es el típico síncope del velorio. Llega el muerto, el familiar se acerca al cajón, ve al muerto y hace un síncope porque no quiere ver lo que está viendo. O sea, es la manera de negar lo que le está pasando y negar lo que está bien. El síncope de las aglomeraciones, se ven las aglomeraciones políticas, también en los recitales, es el típico síncope de los recitales. La compresión del seno carotidio. Si usted comprime bilateralmente el seno carotidio, nunca debe comprimir ambas carótidas simultáneamente, porque el paciente puede hacer un síncope. Porque el seno carotidio está comunicado con el vago directamente. Un síncope interesante es el síncope por estimulación laberíntica intensa. Este síncope es el típico síncope del tipo que va a la montaña rusa. Cuando yo era chiquito, la montaña rusa era un carrito que subía hasta arriba y después bajaba y todos gritábamos y estábamos todos contentos. Ahora parece que eso no alcanza para divertirse. Entonces ahora inventaron una montaña rusa donde quedas cabeza abajo, te pega 4 vueltas cabeza abajo y claro, el laberinto dice, ¿qué pasó? Se volvieron locos. Y el laberinto te estimula el cuadro vagal y entonces te produce un síncope. Tengo una anécdota divertida con esto. Resulta que estaba con mi mujer en Miami y a mi mujer le gusta jugar con las maquinitas del casino. Y en Miami no hay casino, está prohibido el juego. Mi mujer se entera que hay un casino en un barco. Y me dice, ay, ¿por qué no vamos al barco? ¿Y yo qué hago? Yo me embolo como un hongo. Entonces me dice, no, pero hay un show, vos te quedás mirando el show, yo juego un rato con las maquinitas. Bueno, uno va donde la mujer dice y uno termina yendo al casino del bar. Pues subimos al barco, el barco empieza a navegar por los canales internos de Miami. Pasaron media hora, 45 minutos. Nadie jugaba nada. Entonces me acerco a uno y le digo, play, no play. Dice, no, no, está prohibido. ¿Cómo que está prohibido? Sí, sí. El barco tiene que salir a aguas internacionales, el océano. Cuando pasamos determinada cantidad de millas, ahí se puede jugar. Bueno, está bien. Sale el barco al océano en un momento, se manda, y de golpe suena una chicharra que habían pasado las millas y se prenden todas las cosas y la gente se pone a jugar. Entonces mi mujer me dice, bueno, voy a jugar un rato. No, pero el barco no era un transatlántico, era un barco chiquito, mediano. Y había mucho oleaje.
Entonces el barco se empieza a mover. Claro, si vos sos marinero, no, ni te das cuenta, estás acostumbrado. Pero mi laberinto no. Yo me empiezo a sentir mal, me empiezo a poner nauseoso, tengo diarrea, empiezo a ponerme sudoroso. Dije, acá voy a tener un síncope. Estoy con síntomas presincopales. Dije, antes de caerme al piso, me tiro al piso. Me tiré al piso. Vienen 5 marineros, me agarran esos 5 marineros, me llevan a la enfermería, donde había otros 10 que estaban peor que yo. Estaban hechos mierda. En un momento pasa el capitán, entonces le grito, captain, captain. Entonces el tipo viene y le digo, mire, yo soy médico, ¿no tiene Dramamine? Dice, oh, yes, Dramamine. Me saca las pastillas y me da Dramamine. Hijo de puta, ¿por qué no me lo diste antes el Dramamine? Me lo das ahora que estoy hecho mierda. Bueno, me tomo el Dramamine, al rato aparece mi mujer que me había buscado por todo el barco. ¿Dónde estaba? Y le digo, mira, yo pensé que me moría y me iban a tirar al mar como Mariano Moreno. Así que bueno, eso para que vean esto del síncope vasovagal laberíntico, ¿no? Cuando tu laberinto se mueve, se mueve, se mueve en un barco o en la montaña rusa, te da náuseas, vómitos y síncope. Lo mismo pasa con la gente que tiene síndrome vertiginoso. Gente que tiene síndrome vertiginoso puede tener náuseas, vómitos y síncope. Y después tenemos el síncope por maniobras médicas. Esto es muy importante. Hay toda una serie de maniobras. Por ejemplo, colocación de una sonda nasogástrica, endoscopía alta y baja, digestiva, endoscopía respiratoria, laringoscopía, punción de un derrame pleural, punción del líquido asítico, punción del derrame pericárdico, vaciamiento brusco de la vejiga con una sonda vesical, citoscopía de la vejiga. Siempre que usted vaya a hacer estas maniobras médicas, antes de hacer la maniobra, usted debe darle al paciente media ampolla de atropina intramuscular, porque usted con la atropina le bloquea la respuesta vagal. Usted evita que el paciente haga un síncope. Y alcanza con que usted se la dé 5 minutos antes. Consulta, pero esto ocurre, por ejemplo, hablando cuando se hace una endoscopía alta o baja. ¿Es en un paciente que no se le seda para hacerle el procedimiento? ¿Es por eso que No, ocurre? ¿O no, aún aunque con esté sedación sedado. puede pasar? Ah, ok, Con ok. sedación también puede pasar, por eso le tenés que dar siempre la atropina, siempre. ¿Mm? ¿Doc la atropina a todos? ¿Cómo? ¿Pasas la atropina a todos o tipo a Le ancianos o das, le das atropina 5 minutos antes de empezar la maniobra médica. a cualquiera? Ok. Entonces, si vos le vas a hacer, sos urólogo, le vas a hacer a un paciente una citoscopía a las 10. Bueno, 10 menos 5 le doy una media ampolla de atropina intramuscular. Con eso ya me quedo tranquilo. Dale, ¿Está? gracias. Muy bien. Hay situaciones que favorecen la aparición del síncope. Por ejemplo, estar mucho tiempo al sol, estar mucho tiempo en posición de pie, haber comido una comida muy abundante, tener dolor, pasar por emociones fuertes, son todas situaciones que predisponen al síncope. Puede haber síntomas presincopales como náuseas, debilidad, sudoración, mareo, visión de luces, visión borrosa, cefalea, sensación de frío, de calor, bostezos, nerviosismo. Se considera que es maligno el síncope que no está precedido de síntomas, que te agarra bruscamente. ¿Mm?
Bueno, ¿qué se hace con el síncope vasovagal? Bueno, vos no sabés si es vasovagal. A veces es muy claramente vasovagal, porque el paciente te dice, mire, me agarró un ataque de tos y me agarró el síncope. O estaba orinando y me agarró el síncope. Ahí no hay mucha duda. Pero a veces a vos te queda la duda. Che, este síncope, ¿será cardíaco? ¿Será vasovagal? Entonces hay una sola prueba para probar que es vasovagal, que se llama la prueba de la mesa inclinada. En inglés se llama Tilt Table Test. Es una prueba donde usted lo acuesta al paciente en una camilla que tiene un lugar para apoyar los pies y esta camilla se inclina en distintos ángulos en forma relativamente brusca. Y entonces, cuando usted le cambia bruscamente esa inclinación, muchas veces el paciente empieza a tener síntomas presincopales y algunos hasta pueden llegar a tener un síncope. El test se puede hacer sin ninguna medicación previa o se puede hacer dándole una dosis de carga de isoproterenol. La dosis de carga de isoproterenol es como que sensibiliza el test, hace que la probabilidad de que sea positivo sea mayor. La prueba se hace a la mañana y en ayunas, y tiene que haber un médico presente por si aparecen complicaciones cardíacas. No se puede hacer si hay una estenosis mitral crítica, si hay una estenosis coronaria proximal crítica o hay obstrucción severa del tracto de salida del ventrículo izquierdo o hay una estenosis carotidia o cerebrovascular ya conocida. La sensibilidad es entre 30 al 80%. ¿Cómo se trata el síncope vasovagal? Bueno, lo primero que tiene que hacer usted es tranquilizar al paciente, decirle que lo que le pasó no es nada grave ni maligno, que el pronóstico a largo plazo es bueno, siempre y cuando no tenga ninguna enfermedad cardiológica. Se le debe decir al paciente que evite las aglomeraciones, el calor excesivo y la deshidratación. Se le dice que no ingiera alcohol ni consuma otros vasodilatadores. Si el paciente tiene síntomas prodrómicos, se le indique que se acueste en el piso o que se ponga en cuclillas con la cabeza metida entre las rodillas, como una manera de mejorar el retorno venoso esplácnico a la circulación general. Se le puede decir que aumente la ingesta de sal o que contraiga voluntariamente los brazos y las piernas para mejorar el retorno venoso. Se le puede dar dosis bajas de mineralocorticoide, de fluorhidrocortisona, que aumenta la retención renal de agua y sal para que el paciente tenga mejor tensión arterial. Algunos decían que los beta bloqueantes pueden servir para prevenir la aparición del síncope. Profe, ¿en qué caso, o sea, cuándo le indico yo la fluorocortisona? O eso es tipo, Mira, si no se le, mejora. se le indicas si vos ves que es un tipo que tiene más de un episodio. Y si a vos no te queda muy clara la causa del episodio. Porque si el síncope fue muy claro que estaba defecando y por defecación tuvo un síncope, está todo claro como el agua. Si no está claro, bueno, ahí vos o el tipo hace un segundo síncope, bueno, ahí le pones la fluorhidrocortisona. Ah, listo. Algunos le decían de darles beta bloqueantes, pero la mayoría
de los investigadores se opone a los beta-bloqueantes. Se ha usado dosis bajas de teofilina, porque la teofilina es taquicardizante. Se puede usar el midodrine, la droga esta que vimos que se usaba para la hipotensión ortostática. También la fluoxetina, el antidepresivo, ha demostrado ser útil, y el metilfenidato, que es un estimulante del sistema nervioso central. Esas son las drogas que se pueden usar. Hay un tema que es muy importante con el tema del síncope, que es, ¿lo dejamos que maneje o que use maquinaria peligrosa? Es todo un tema, porque si el tipo está manejando el auto, hace un síncope, mata a uno o a varios. Y si está manejando maquinaria peligrosa, imagínate un tipo que está haciendo esos que están arriba de las torres de los edificios, que están poniendo los ladrillos ahí arriba, el tipo le agarra el síncope ahí arriba. ¿Qué hacemos? Entonces, hay situaciones en las cuales hay que plantearse si puede manejar o puede hacer esas tareas, sobre todo si tiene síncopes reiterados. En pacientes con síncopes muy frecuentes, reiterados, severos, y que no tienen problema cardíaco, son siempre vasovagales, hasta se ha recomendado la colocación de marcapasos. Hasta se ha llegado a recomendar marcapasos, sobre todo si cuando sale del síncope alguna vez salió con asistolia o con bradicardia severa. Bueno, después tenemos el síncope de causa cardíaca. El problema del síncope de causa cardíaca es que si vos no lo diagnosticás la causa cardíaca, el tipo se puede morir. Se puede morir en el próximo episodio sincopal. Entonces acá hay que tener mucho cuidado y detectar si el síncope es de causa cardíaca. Puede ser síncope por bradiarritmias. Eso lo estudiamos hoy al mediodía. Si el paciente tiene drogas bradicardizantes, digital, amiodarona, verapamilo, diltiazem, betabloqueante. Si tiene una enfermedad del nodo sinusal. Si tiene un bloqueo AB completo o de segundo grado. Recuerden el síndrome de Stokes-Adams. El paciente cae sobre sus rodillas, el drop attack. A veces el síncope puede estar asociado a taquiarritmias. Y acá, por supuesto, pueden ser taquiarritmias supraventriculares o ventriculares. Las supraventriculares es muy raro que te maten. Tenés la taquicardia paroxística supraventricular, es en gente joven, una chica de 30 años que de golpe le agarran palpitaciones, le toman la frecuencia cardíaca, tiene 170 por minuto. Como es joven, es raro que hagan 5. Es raro, en general se lo bancan. El aleteo y la fibrilación auricular pueden dar 5. Tenemos más gravedad en los síndromes de preexcitación, como el Wolff-Parkinson-White. En los síndromes de preexcitación hay un asanómalo que comunica la aurícula con el ventrículo, salteando el nodo AB. Entonces, estos son pacientes que hacen una arritmia supraventricular, pero los 170 latidos pasan al ventrículo inmediatamente. Y el ventrículo se fibrila y hacen una muerte súbita. Y después tenemos todas causas que producen arritmia ventricular.
Ahí tenemos la hipertrofia de ventrículo izquierdo. El ventrículo hipertrófico puede tener arritmias ventriculares. La miocardiopatía hipertrófica, que es una miocardiopatía genética, son pacientes que tienen familias con hipertrofia ventricular, pero es una hipertrofia ventricular muy particular, porque lo que se hipertrofia es el septum y el tracto de salida del ventrículo. Y estos pacientes tienen muertes súbitas. Yo tuve un caso, el tipo tenía 2 latidos y se internaba en unidad coronaria. Pero vos le preguntabas al tipo y el tipo te decía, mi abuelo murió de muerte súbita, mi papá murió de muerte súbita, mi tío murió de muerte súbita, mi otro tío de muerte súbita, mis 3 hermanos de muerte súbita. Todos tenían miocardiopatía hipertrófica. Esos pacientes hay que ponerles cardiodefibriladores para evitar que hagan la muerte súbita. Bueno, todas las taquicardias ventriculares pueden hacer muerte súbita y síncope. Hay algunas de causa genética, por ejemplo, el síndrome de Brugada y Brugada, lo vamos a estudiar cuando veamos arritmias. No es un chiste, se llama síndrome de Brugada y Brugada porque lo describieron los hermanos Brugada. Entonces no tuvieron mejor idea que ponerle síndrome de Brugada y Brugada. Podrían haberle puesto síndrome de Brugada solo, ¿no? Bueno, el QT largo puede ser congénito. Hay causas congénitas de QT largo, que son familias que tienen muerte súbita, pero también puede haber QT largo por trastornos en los electrolitos, por isquemia o por medicaciones. Hay una enfermedad que se llama displasia arritmogénica del ventrículo derecho. Es una enfermedad genética que también puede producir muerte súbita. Y existe una taquicardia ventricular que se llama taquicardia ventricular inducida por el ejercicio en pacientes jóvenes, sanos, que cuando hacen ejercicio pueden hacer arritmia ventricular. Y después nos quedan otras causas de síncope, son 4. La más importante es la estenosis aórtica. Estenosis aórtica daba un síncope de esfuerzo. También el prolapso de la válvula mitral puede producir síncope porque se asocia a taquicardia ventricular. La estenosis valvular pulmonar crítica y la hipertensión pulmonar son otras causas de síncope. Entonces, hay un montón de causas de síncope cardíaco. ¿Cómo lo estudia usted? Esto es lo más importante. Usted le va a pedir un electro. En el electro podemos ver si hay taquicardia, si hay bradicardia, si hay bloqueo, si hay extrasístoles ventriculares, si hay hipertrofia del ventrículo izquierdo, si el QT está largo. Después es buena práctica pedirle un ecocardiograma con Doppler. En el ecocardio usted va a poder ver si hay hipertrofia del ventrículo, si hay valvulopatías, si hay derrame pericárdico, si hay hipertensión pulmonar, si hay prolapso de la válvula mitral, si hay una miocardiopatía dilatada o una miocardiopatía hipertrófica. Y después le va a pedir un Holter. El Holter es un registro de electrocardiograma durante 24 horas. El Holter se lo coloca al paciente a la mañana, se le ponen los electrodos y están conectados los electrodos con un aparatito que él tiene que tener en el cinturón y le dan un cuadernito donde tiene que anotar todo lo que está haciendo. Entonces el tipo dice, estoy subiendo una escalera.
estoy jugando al fútbol con mis amigos, estoy en la clase dando una clase, estoy en mi casa mirando el partido. Y entonces ellos le van haciendo el electro y en el electro se va viendo si el tipo durante el día tiene arritmias supraventriculares, arritmias ventriculares, si tiene bloqueos, si tiene bradicardia. A veces en un holter, usted no lo detecta. A veces tiene que hacerle 2 o 3 holter. Que usted detecta ahí que el tipo hace arritmias en algún momento del día. Profe, perdón, ahí, ¿cómo yo tomo esa decisión de decirle, bueno, no 24 horas, sino varios días? Cuando yo tengo No, demasiada... no, vos le pedís primero uno de 24 horas, Ujú. pero suponete que te viene normal, pero vos tenés sospecha o bastante sospecha de que puede ser cardíaco. Entonces le decís, bueno, mire, se va a hacer otro la semana que viene, y después otro dentro de 15 días, y otro el mes que viene, hasta ver si lo enganchás. Igual, Ahora, con esa misma ahora, línea, con ahora, Ajá. ahora han mejorado, han aparecido algunas cosas muy interesantes. Apareció como un holter que lo podés tener durante varios días, hasta meses, y entonces va registrando toda la actividad eléctrica, y si el paciente hace un síncope, el familiar puede apretar un botoncito y registra inmediatamente el electro. Y lo otro que se está haciendo es con internet, te ponen el aparato y hay una cabina donde hay un tipo que está conectado las 24 horas y está mirando tu electro. Entonces, si te aparece el síncope, enseguida ve que vos tenés la arritmia. Eso es algo que se está haciendo. Se llaman grabadores de electrocardiograma continuos. ¿Mm? Después nos quedan ya estudios más sofisticados, que ya los piden los arritmólogos, o sea, ya estudios que van a hacer los arritmólogos. Por ejemplo, hacerte un estudio electrofisiológico del haz de His. Y hay otro estudio que se llama electrocardiograma de alta resolución promediado de señales. Este último estudio es que se vio que los pacientes que son propensos a tener taquicardia ventricular y fibrilación ventricular pueden tener unos potenciales de muy bajo voltaje y alta frecuencia que están en el QRS y a veces en el segmento ST, a los que se los llamó potenciales tardíos. Esos potenciales aparecen solo cuando hay zonas de isquemia del miocardio. Entonces, cuando vos le haces el test de electro de señal promediada, si el estudio es positivo, es muy probable que el tipo tenga una arritmia ventricular por isquemia, porque tiene un problema coronario oculto y ese problema coronario le produce una isquemia. Ustedes tienen que pensar que tanto la insuficiencia cardíaca, sobre todo en los estadios finales de miocardiopatía dilatada, pueden tener arritmias ventriculares. Y los pacientes que tienen coronarias ocluidas, hay un tercio que no llega al hospital, hace muerte súbita en la casa. Y la muerte súbita es por taquicardia ventricular. Entonces vos podés tener mucha suerte que en vez de morirte, hiciste una taquicardia ventricular, te duró 1 minuto, hiciste un síncope. Pero guarda que si haces una segunda taquicardia ventricular, te podés morir. Entonces es muy importante diagnosticar si el tipo no tiene una cardiopatía isquémica subyacente. ¿Mm?
Bueno, muy bien. Con eso terminamos el síncope cardíaco. Vamos al síncope por hipotensión ortostática. Bueno, ya hablamos en la clase de la mañana todo lo que se refiere a hipotensión ortostática. Una causa que tenemos que tener en cuenta acá es el sangrado, sobre todo el sangrado digestivo, porque un tipo que tiene un sangrado masivo digestivo puede hacer un síncope y por el sangrado va a tener hipotensión ortostática. También puede haber hipotensión ortostática por fármacos y por enfermedades. Las más comunes son el Parkinson, los parkinsonismos, el síndrome de Schidrager, la diabetes, cuando tiene neuropatía diabética que afecta al sistema autónomo. Acá lo que es clave es que usted le tome la presión arterial acostado y después usted lo para, espera 2 minutos y le toma la presión arterial parado. Y lo que va a ver es que la sistólica cae más de 20 milímetros de mercurio. Esto le vamos a tomar esto, en el sentido de que yo te puedo poner, bueno, el paciente tiene un síncope y usted cuando se recupera del síncope detecta que el tipo tiene hipotensión ortostática. ¿Por qué causas cree usted que puede tener ese síncope? Entonces, bueno, puede ser un diabético con una neuropatía diabética, como les expliqué a la mañana. Puede ser un Parkinson, un parkinsonismo, un Schidrager, una amiloidosis. Puede ser por fármacos que le produzcan hipotensión ortostática. Así que eso es pregunta de examen. Si usted detecta que el paciente tiene hipotensión ortostática crónica, como ocurría en este paciente con la neuropatía diabética, usted le debe decir que levante la cabecera de la cama, que nunca se levante bruscamente de la cama ni de una silla, sino que lo haga en forma lenta, que evite estar mucho tiempo en posición parado, que use medias elásticas y que consuma bastante sal y a veces agregar un poquito de fluorhidrocortisona para aumentar la volemia. También se puede dar efedrina o fenilefrina o midodrine para aumentarle la presión. Un caso especial de hipotensión ortostática es el síncope por hipotensión postprandial. Es un paciente que 2 horas después de comer le cae la sistólica más de 20 milímetros de mercurio. Se produce porque toda la sangre se le va al tubo digestivo y puede producir síncope, angor, infarto cerebral, vértigo. Es más común este síncope en los ancianos y se descubrió que dándole una medicación que se llama octiótrido, el cuadro mejora. El octiótrido es una medicación parecida a la somatostatina, que inhibe la liberación de una serie de enzimas digestivas y de alguna manera prevendrían que el paciente haga estas hipotensiones postprandiales. ¿Hasta acá se entendió? ¿Vamos bien? ¿Está todo clarito? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, después nos quedan los síncopes especiales o raros. Uno es el síncope por síndrome del seno carotídeo. Este es un paciente que cuando gira bruscamente el cuello para afeitarse, o gira el cuello contra el cuello de la camisa, o mira así para atrás, hace un síncope. Se produce porque tiene un
seno carotídeo hipersensible. A veces se asocia a otros problemas del cuello, como tumores de cabeza y cuello, tumores de parótida, de tiroides. Usted, para hacer el diagnóstico, le tiene que hacer, estando el paciente acostado en un lugar donde usted tenga todos los elementos de reanimación, usted le hace un poquito de masaje del seno carotidio y el paciente inmediatamente empieza con síntomas presincopales. ¿Mm? El tiempo de masaje no debe superar los 5 segundos. 5 segundos. A veces hacen una respuesta donde tienen una asistolia, o sea, hacen como un paro cardíaco que dura 3 segundos. ¿Mm? A veces hacen una respuesta más vasopresora, donde se le baja mucho la presión, y no tiene tanto descenso de la frecuencia cardíaca. Es bastante difícil de diagnosticar. Si lo diagnostica, yo tengo entendido que no hay mucho para hacer más que decirle al tipo que tenga cuidado cuando mueve el cuello, no hacer esa maniobra brusca de movimiento del cuello. No creo que le denerven el seno carotidio, no lo leí en ningún lado, pero porque el seno carotidio está conectado por un nerviecito con el vago, y es por eso que hace el 5. Después está la neuralgia del glosofaringio, es un dolor brusco paroxístico en la zona faríngea o en la zona de la oreja, en general durante la deglución, y que desencadena la aparición de un síncope. Es muy raro. El síndrome de robo de la subclavia es más interesante, es que el paciente tiene una enfermedad que produce estenosis u oclusión de la subclavia antes de que se origine la arteria vertebral. Eso produce un déficit de flujo en todo el brazo. Puede tener dolor isquémico y claudicación en el brazo. Ahora, si el paciente hace ejercicio con el brazo donde tiene la oclusión de la subclavia, muchas veces le roba flujo a la arteria vertebral. Pero cuando le roba flujo a la arteria vertebral, la vertebral es la que irriga el SARA y el paciente hace el síncope. Ese es el síndrome de el robo de la subclavia. Puede ser por aterosclerosis de la subclavia, por enfermedad de Takayasu, que es una vasculitis, por arteritis de la temporal, por embolia en la subclavia, compresión de la arteria por trauma o colocación de un stent por disección de la aorta con oclusión de la subclavia. La enfermedad más común del lado izquierdo. Se confirma con ecodoppler de vasos de cuello y con tomografía para ver si hay lesiones calcificadas en la subclavia. Profe, ¿puede hacer una consulta? Sí, En el caso del síndrome de robo de la subclavia, ¿es lo mismo que pasa en aquel síndrome de desfiladero torácico o no? Nada que ver. claro, es parecido a eso. Ok. Sí, sí, es una causa. El síndrome, lo que pasa es que el síndrome de desfiladero torácico es muy raro, Ujú. más raro que el robo de la subclavia. Pero lo que pasa es tipo Pero un robo de subclavia también. exactamente, es un Ok. robo de subclavia también. Exactamente como usted acaba de decir. Es también un robo de la subclavia. Bueno, con esto hemos pasado por todos los cuadros de síncope. Un second look a los síncopes cardíacos. Recuerde que lo que nos preocupa a nosotros son los síncopes asociados a arritmia ventricular,
porque esos producen muerte súbita. Y que ahí usted puede tener, por ejemplo, en insuficiencia cardíaca izquierda en estadio avanzado, puede tener arritmias ventriculares. Por cardiopatía isquémica, puede tener arritmias ventriculares. Por hipertrofia del ventrículo, por miocardiopatía hipertrófica, por QT largo, por displasia de ventrículo derecho, brugada y brugada. O sea, hay muchas causas que pueden producir arritmia ventricular. Esto lo vamos a ver cuando demos la clase de arritmia ventricular. Recuerde también la relación de algunas valvulopatías con el síncope, sobre todo la estenosis aórtica, el prolapso de la válvula mitral, la estenosis crítica de la válvula mitral y la hipertensión pulmonar, que se acuerda que la hipertensión pulmonar es como la estenosis aórtica, da disnea, ángor y síncope. Es fácil de acordarse porque la hipertensión pulmonar tiene los mismos síntomas que la estenosis aórtica, disnea, ángor y síncope. Y después nos quedan las bradiarritmias, que ya las hablamos hoy a la mañana. ¿Mm? Yo les puedo contar casos que yo he visto síncope miccional, he visto síncope por defecación, también he visto síncope en las aglomeraciones, en los velorios, las maniobras médicas, recordar siempre darle al paciente la atropina. He visto síncope por no darle la atropina a un paciente. De los cardiológicos, sobre todo la presencia de arritmia ventricular, la estenosis aórtica, he visto estenosis aórtica con síncope. Hipotensión ortostática, les conté el casito del mediodía de la neuropatía diabética. He visto en los parkinsonismos también hipotensión ortostática por parkinsonismo. Les voy a contar un caso divertido. Me cae un señor de 82 años con síncopes reiterados. Me lo traen pensando que el síncope era por hipoglucemia. Pero el señor no tomaba ninguna droga que produjera hipoglucemia. Tomaba metformina para su diabetes, pero la metformina no es una droga que produzca hipoglucemia. Entonces yo descarto que el síncope sea por hipoglucemia y el señor tenía antecedentes cardiológicos. Había tenido un infarto hacía como 20 años. Entonces yo empiezo a pensar que tiene un síncope de causa cardíaca. Le pido un Holter, en el Holter aparecen imágenes de taquicardia ventricular, se lo mando al cardiólogo, el cardiólogo dice es un síncope de causa cardiovascular por arritmia ventricular, tiene mucho riesgo de muerte súbita, vamos a ponerle un cardiodesfibrilador, porque el viejo ya estaba tomando un antiarrítmico y a pesar del antiarrítmico estaba haciendo esos episodios. Bueno, la cosa que el viejo por PAMI tramitan el cardiodesfibrilador, tardó como 3, 4 meses. Al final le ponen el cardiodesfibrilador. Viene a verme con la hija, todos contentos que le pusimos el cardiodesfibrilador para que no haga síncope. La hija me cuenta todas las vicisitudes, todo lo que pasó, y de golpe me dice, ¿no es cierto que él no tendría que manejar? Entonces yo le abro los ojos así desmesuradamente y le digo, ¿pero cómo? ¿El señor maneja? Y el viejo me dice, y también la moto. ¿La moto? Sí, tengo una Honda 4747 y salgo por el barrio a manejar la moto
Digo, pero escúcheme, usted está loco. A usted le llega a agarrar el síncope arriba de la moto, le llega a agarrar el síncope arriba del auto, se mete en la panadería y me mata medio barrio. Usted no puede manejar, no tiene que manejar, tiene 82 años. No, lo que pasa es que yo toda mi vida trabajé arreglando autos, era mecánico de auto de carrera. Bueno, todo lo que quiera, pero usted tiene 82 años y tiene síncope, no puede manejar. Entonces, ahí aprendí algo, que siempre hay que preguntar si el tipo maneja. Si el tipo está con síncope, maneja, hace el síncope cuando está manejando, es un desastre. Profe, pero ¿Mm? después que pone el marcapaso no se queda bien para esto. Y no, porque este no se le puso un marcapaso, lo que se le puso fue un cardiodefibrilador. Ah, El sí. cardiodefibrilador no evita que vos hagas la arritmia, lo que evita es que te hagas la muerte súbita, Ah, porque te desfibrila 4 veces. Pero el tipo del síncope lo va a hacer igual, le hace el síncope y el cardiodefibrilador lo desfibrila. Y el tipo resucita hasta 4 veces. Si en las 4 veces no sale, se murió. Así, clarito. ¿Mm? Doc, una consulta. Estos Sí. pacientes que son ya octogenarios, ¿no? Y bueno, que son hipertensos, si pasan a hacer síncopes, puede ser por motivo de la medicación, es un criterio para Y bueno, usted sacar o ahí tiene, quitar, disminuir la medicación. claro, usted ahí tiene que pensar, si usted no encuentra ninguna otra causa, usted tiene que pensar si no le está dando excesiva medicación y el paciente tiene hipotensión o tiene hipotensión ortostática por exceso de medicación antihipertensiva. Que Sí, son sí, estos que es una. debemos dejar hasta 150, ¿no? De sistólica. Y bueno, usted tiene que pensar en eso. Si es por exceso de medicación, va a tener que bajar la medicación y dejar que vaya a presiones arteriales un poquito más altas. Mejor que el hipoflujo, ¿no? Ok, bien. Claro, el tema es que no haga hipoflujo del SARA. Cuando hace el hipoflujo del SARA, el tipo te hace síncope. Sí, dale, gracias, Doc. Te podés morir de un síncope, ¿eh? Porque si vos haces el síncope cuando estás bajando una escalera, te caes al piso, tu cabeza pega en los escalones de la escalera y te podés morir del traumatismo de cráneo. Entonces, no piensen que un síncope es una cosita sencilla, sino que a veces el paciente puede tener serias consecuencias por la caída, serias, fracturas de cadera, hematoma cerebral, hematoma subdural. Entonces, no siempre el síncope es una cosa sencilla y simple, sino que te puede colocar en una situación de peligro vital. Bueno, vamos a repasar después esto de nuevo cuando tengamos la clase de arritmias ventriculares. Es muy importante que usted recuerde que la cardiopatía isquémica, 1/3 no llega al hospital, se muere en la casa de muerte súbita. Y esas muertes súbitas son por arritmia ventricular. Entonces es muy importante que usted detecte la arritmia ventricular. Muy importante que usted detecte la arritmia ventricular. Una vez me cayó un paciente que era el papá de un alumno de Santo Tomé. Era un señor que vivía en Oberá, se dedicaba a la yerba mate. El señor me viene a ver porque tenía psoriasis y tenía una artritis y nadie en todo Misiones le había dicho que la artritis que tenía era por la psoriasis, porque hay una artritis que se llama artritis psoriásica. O sea, vino a verme a mí hasta Buenos Aires para que yo le dijera, usted tiene una artritis psoriásica. Pero cuando yo lo interrogo, el tipo me dice que él tiene colocado un stent,
que tuvo un episodio de Angor y que por el episodio de Angor le colocaron un stent. Y que justamente esa semana le habían hecho un electro. Entonces, y que él se lo había llevado al cardiólogo. El cardiólogo le había dicho que estaba bien. Entonces le digo, ¿lo tiene acá el electro? Sí, a ver, muéstreme el electro. Cuando me muestra el electro, en la tirita de electro, tenía 4 extrasístoles ventriculares. Entonces yo le digo, mire, no me gusta este electro. ¿Usted tiene el número de su cardiólogo? Entonces me dio el teléfono del cardiólogo. Lo llamo al cardiólogo. Le digo, mira, discúlpame, pero me llama la atención, el electro tiene 4 extrasístoles. No, pero está todo fenómeno. No, mirá, no está todo fenómeno. Pedile un Holter. Bueno, el tipo llega a Uberá, le hacen el Holter. Yo había quedado en verlo en 20 días. A ver cómo estaba de su psoriasis y de su artritis, le había puesto inmunosupresor. A los 20 días me viene a ver y le digo, ¿y qué pasó con el Holter? No, me lo hice, pero me dijo el cardiólogo que está bárbaro. Ah, bueno, ¿lo tiene acá? Sí, lo tengo acá. Me lo muestra. Cuando miro el Holter, el tipo tenía colgajos de 15 latidos de taquicardia ventricular. Entonces digo, pero evidentemente este muchacho me lo va a matar a este hombre. Entonces, ahí pensé rápido, digo, claro, lo que pasa es que él piensa que yo soy clínico y el otro es cardiólogo. Entonces el otro sabe más que yo. Yo no sé, yo soy clínico. Entonces le digo, mire, ¿sabe? A mí este electro no me gusta nada. Pero como yo no soy cardiólogo, ¿no sería bueno que lo vea otro cardiólogo acá? Así desempatamos, le digo. Entonces llamo a un amigo mío, cardiólogo, y le digo, mira, te voy a ir a ver a este tipo, así, le cuento la historia. Mi amigo por teléfono me dice, se le debe haber tapado el stent. Cuando llega al consultorio de mi amigo ve el Holter, lo internó en unidad coronaria inmediatamente. Le hizo la coronariografía y tenía tapado el stent. Y le tuvo que cambiar el stent. La pregunta es, ¿por qué no se murió? ¿Saben por qué no se murió? Porque el tipo era un obsesivo. Y los médicos le habían dicho, usted ahora que tuvo este preinfarto, que le pusimos el stent, usted tiene que caminar todos los días 50 cuadras. Y el tipo todos los días caminaba 50 cuadras. Entonces había desarrollado mucha circulación colateral. Por esa circulación colateral no se infartó, pero tenía isquemia. Y la isquemia se manifestaba como arritmia. Si yo no lo descubro eso, el tipo se hacía una muerte súbita en la casa, se iba a dormir la siesta, hacía la arritmia ventricular y se moría. Entonces les cuento esta historia para que usted se grabe en la cabeza que la cardiopatía isquémica no siempre empieza con angor, a veces empieza con arritmia ventricular. Y la arritmia ventricular a veces puede dar síncope. Entonces, cuando usted tiene un tipo con síncope, usted tiene que descartar que no tenga una cardiopatía isquémica. ¿Y en quién va a pensar que tiene una cardiopatía isquémica? Y si el tipo tiene muchos antecedentes, factores de riesgo. El tipo es obeso, hipertenso, tiene colesterol alto, fumador, diabético. Usted dice, pero escúchame, para tener un infarto, este tiene la rifa del infarto, tiene todos los números. Entonces usted tiene que rápidamente pensar, esta arritmia que tiene es isquémica, tiene tapadas las coronarias, es una arritmia isquémica, este síncope
es por isquemia coronaria. Si su sospecha es suficiente, usted le tiene que pedir un estudio coronario para ver que las coronarias estén bien. Eso lo vamos a ver cuando veamos toda la parte de cardiopatía isquémica, ANGOR, infarto, todo eso. Descartar que tiene un cardiólogo horrible también. Y bueno, pero te puede pasar que tenga un cardiólogo horrible, te puede pasar. Eso demuestra que cuando un paciente tiene estudios que le pidió otro y otro dijo que estaba en fenómeno, usted tiene que decir, a ver, tráigamelo y muéstremelo a mí, porque 4 ojos ven más que 2, y el otro se lo puede haber tragado. Una vez me pasó un paciente, fiebre de origen desconocido. Fiebre, 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 fiebre. Le buscábamos, le buscábamos, le buscábamos, no encontrábamos nada. Le habíamos pedido una tomografía de abdomen. El informe me dice tomografía normal. No encontrábamos la causa, no encontrábamos la causa. A mí se me ocurre mirar la tomografía con detenimiento. Cuando miro la tomografía con detenimiento, le encuentro 3 metástasis chiquitas en el hígado. Y las metástasis hepáticas dan fiebre de origen desconocido. Entonces me voy a hablar con el jefe de rayo. Le digo, mira, ¿qué te parece esta imagen? Se le pongo la tomografía. Me dice, uy, mirá, dice, tiene 3 metástasis hepáticas. Le digo, sí, sí, para vos sí, para mí también, pero para tu radiólogo no. Acá mirá lo que me pone, que es normal. Uy, no, pero qué error garrafal. Sí, bueno, decí que yo mire la placa. Si yo miro solo el informe, digo, está todo bien, está todo bien. Usted tiene que ser desconfiado. Como decía el general Perón, los hombres son buenos, pero si se los controla son mejores. Una gran frase esa. Los hombres son buenos, pero si usted los controla son mejores. Entonces usted pide el estudio, usted lee el informe. Lo ideal es que usted sepa del estudio, pueda mirar usted el estudio, aunque sea las cosas más groseras, algo que a usted le llame la atención. ¿Mm? Bueno, vamos a dejar. Estudien duro. Ahora empezamos la semana que viene insuficiencia cardíaca, que es muy largo, nos va a llevar 2 semanas. Todo insuficiencia cardíaca izquierda, derecha, diastólica, sistólica, insuficiencia cardíaca aguda, edema agudo de pulmón, insuficiencia cardíaca descompensada. Les va a llevar 4 o 5 días estudiar todo insuficiencia cardíaca. Así que aprovechen el fin de semana y pónganse a estudiar insuficiencia cardíaca. Tema fundamental del parcial, ¿no? Fundamental. Bueno, vamos a dejar. Profe, Sí. antes de que termine la clase, ¿es verdad que puede causar un síncope neurogénico un ataque de risa? No me extrañaría, no me extrañaría. Si es realmente un ataque de risa muy intenso y muy así importante, podría provocarle un síncope vasovagal. Sí, no me Pero ¿por extrañaría. qué? Eso no entiendo. Y bueno, porque cuando usted tiene el ataque de risa se estimulan estructuras nerviosas y entre ellas el vago. O sea, tiene que ser muy, muy fuerte entonces. Sí, también tiene que ser muy, muy fuerte el ataque de tos y tiene que ser muy, muy fuerte la fuerza para la defecación para que le haga el síncope. Sí, Puede pasar, ok, gracias. puede pasar. Bueno, quedamos así. Nos vemos la semana que viene. Hacemos insuficiencia cardíaca. La semana que viene creo que tenemos la sistólica. Así que, y las drogas, sobre todo las drogas que se usan para el tratamiento. ¿Está? Gracias, Doc. Chao. Chao, profe, Chao, nos gracias. vemos. Chao, Doc, nos vemos. Chao. Gracias.
Chao, profe, muchas gracias. Chao. Profe, perdón, antes de que se vaya una preguntita. Sí, dígame. Estaba leyendo acá en la prueba de mesa basculante que decía que una de las consideraciones estaba indicada en primer episodio sincopal, en el cual hubo lesión secundaria a él. ¿Qué significa lesión secundaria en ese caso? Y que Caída y es el traumatismo que le traumatismo. provocó el síncope. Claro. Ah, ok, ok. Que fue un síncope que dejó una secuela traumática importante. Ya. Ok, profe, Muy muchas bien. gracias. Hasta luego. Chao, feliz noche.